saben ustedes dónde se encuentra. Un poco en el epigastrio, un poco en el hipocondrio izquierdo, un poco en el esogastrio, porque como ustedes pueden ver, el hígado lo desplaza un poco hacia la izquierda, ¿sí? Y es esa la razón por la cual se encuentra un poco tirado hacia el hipocondrio izquierdo, pero también ocupa una parte del epigastrio y una parte del mesogastrio. Ustedes ven en la figura, tiene 25 centímetros de largo, unos 12 centímetros unos 10 centímetros de ancho y unos 4 a 6 centímetros de profundidad. Tiene una buena capacidad. Miren, por arriba se está conectando con el duodeno, con el esófago, y por abajo se está conectando con el duodeno. Ahí ustedes pueden ver el esófago desembocando en el estómago y luego el duodeno a continuación del estómago. Ustedes ya conocen este epicrono, ¿es cierto? Aumento menor, epicrono menor, o ligamento gastrohepático. El ligamento gastrohepático se extiende desde la curvatura menor del estómago hasta el borde inferior del hígado. Ligamento gastrohepático, aumento menor, epicrono mayor también se llama. Y ustedes ya conocen el epicrono mayor, aumento mayor también se llama, que es una dependencia del peritoneo, alguna vez ya les he comentado, que nace en la curvatura mayor del estómago, parte del colon transverso, y a manera de un delantal se extiende sobre el resto del abdomen para cubrir sobre todo el intestino delgado, como ustedes están viendo aquí. Entonces el estómago tiene varias partes, un fondo, un cuerpo, ¿sí? Tiene un antro, ahí ustedes pueden ver la parte del antro, y un píloro, ¿sí? Tiene un fondo, un cuerpo, el antro y el píloro. Tiene una curvatura menor y tiene una curvatura mayor, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver de mejor manera el fondo del estómago. En la unión del esófago con el estómago se llama el cardias, y allá hay un buen esfínter esofágico inferior que permite el paso del bolo alimenticio hacia el estómago, pero que a la vez impide que el bolo alimenticio vuelva hacia el esófago. En condiciones fisiológicas y normales, el bolo alimenticio no regurgita, ¿no es cierto?, hacia el esófago, o regurgita en condiciones normales. ¿Alguna vez han tenido regurgitación de la comida hacia el esófago? Esa es una condición patológica. Normalmente no regurgita el alimento, ¿okay? Nosotros pasamos el alimento por el esófago, llega al estómago y el alimento no tiene por qué subir, porque allá hay un esfínter muy importante que se llama el cardias. El cardias permite el pasaje del bolo alimenticio al estómago, pero definitivamente no es a la inversa. Claro. Si hay alguna regurgitación, si hay algún reflujo del estómago hacia el esófago, que eso es común en la patología, se llama enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces normalmente no tiene que haber. Entonces ya saben, ahí en la unión del esófago y el estómago está el cardias. El fondo del estómago, o fundus gástrico también se llama, el cuerpo del estómago, la parte más extensa. Se llama el antro, y se llama el píloro. Ahí en el píloro también hay un esfínter muy importante, que permite el vaciamiento del bolo alimenticio hacia el duodeno. Si va regulando
Una vez que el alimento que ha llegado al estómago se ha mezclado con el jugo gástrico, ese alimento, ese bolo alimenticio va a pasar al duodeno. Pero quien va a regular el pasaje de ese bolo alimenticio al duodeno es el píloro. El píloro es otro esfínter muy importante, así como el cardias, que regula el pasaje del bolo alimenticio. ¿Ya? Tiene una curvatura menor, una curvatura mayor que ya la conoce. El estómago, si lo vemos desde afuera hasta hacia adentro, tiene 4 capas. La capa más externa se llama la capa adventicia, ¿sí? Es una capa a expensas del peritoneo visceral que envuelve por adelante y por atrás al estómago. La primera capa se llama capa adventicia, la más superficial. Debajo de la capa adventicia hay una capa muscular, una triple capa muscular. Miren ustedes, ahí pueden ver que hay músculos, fibras musculares longitudinales, transversas y oblicuas. O sea, el estómago es el único órgano en el cuerpo que tiene una triple capa muscular. ¿Y para qué sirve la triple capa muscular para qué servirá la triple capa muscular del estómago? Porque el estómago tiene la función importante de mezclar el bolo alimenticio. Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, ese bolo alimenticio tiene que mezclarse en el estómago como si estuviera en una licuadora. ¿Ok? Tiene que mezclarse muy bien con el jugo gástrico. Y uno de los elementos más importantes del jugo gástrico es ¿cuál? El ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces ahí en el estómago se tiene que fragmentar la mayor parte de los alimentos, porque uno de los componentes principales del jugo gástrico es el ácido clorhídrico. ¿Okay? ¿Cuán ácido es el ácido clorhídrico? Miren, el ácido clorhídrico es tan ácido que tiene un pH de 1.2, o sea, es muy ácido. Dicen que si hacemos gotear unas 5 gotas de ácido clorhídrico en 1 litro de agua, perdón, unas 20 gotas en 1 litro de agua de ácido clorhídrico, podríamos matar a 100 personas, porque es un ácido realmente ácido. ¿Ok? Pero el ácido clorhídrico no le daña al estómago, ya les voy a explicar por qué. Entonces, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, este bolo necesita mezclarse como si estuviera en una licuadora, y para eso es la triple capa muscular que tiene el estómago: fibras longitudinales, fibras circulares, fibras oblicuas. ¿Okay? Bueno, la siguiente capa después de la capa muscular es la mucosa y la submucosa y la mucosa. Ustedes pueden ver la mucosa del estómago con bastantes pliegues longitudinales. Dicen que si extenderíamos el estómago, porque ustedes ven que hay muchos pliegues, ¿no? El estómago podría medir unos 20 metros cuadrados. ¿Cuánto tendrá esta habitación? ¿Unos 20 metros cuadrados? Sí, digamos, más o menos debe ser así si lo extenderíamos, ¿no? Imagínense qué grande es el estómago. O sea, tiene muchos pliegues, y en esos pliegues hay glándulas gástricas muy importantes, y ahí está la capa muscular del estómago, ¿sí? Yo les decía, miren, este es un corte muy bonito. La primera capa se llama adventicia o también capa serosa, ¿ya? Adventicia o serosa, que es una dependencia del peritoneo. La segunda capa se llama muscular, triple capa muscular, ¿no? Fibras longitudinales, circulares y oblicuas. La tercera capa se llama submucosa y la cuarta capa se llama mucosa. Miren ustedes, aquí han hecho un pequeño corte, en la figura se puede ver un pequeño corte de una glándula gástrica y la han trasladado acá, la han trasladado al lado derecho. Y miren ustedes cómo esa glándula gástrica está formada por diferentes tipos de células.
Miren, hay células del epitelio superficial, hay células primarias, hay células auxiliares, hay células parietales, hay células principales, hay células endócrinas. Miren ustedes, una glándula que está en la mucosa tiene tantas células. ¿Ok? Miren, células del epitelio superficial, célula primaria, célula auxiliar, célula parietal, célula principal, célula endócrina. ¿Qué les parece? ¿Y para qué sirve cada una de ellas? Por ejemplo, miren ustedes, la célula del epitelio superficial produce moco. El moco que produce ahí en la superficie del estómago es un moco muy denso. Es como si a este cuarto le pusiéramos una alfombra alta para no dañar el piso. Entonces este moco que recubre el epitelio superficial es alto, es grueso, es bastante denso y protege muy bien a la mucosa del estómago, ¿ya? Las células del epitelio superficial producen moco, no se olviden, ¿ya? Las células primarias, miren ustedes, las células primarias, ¿dónde están? ¿Dónde están las células primarias? ¿Qué se llaman? Células primarias. Las células primarias, ahí ustedes tienen, y las células auxiliares producen una segunda capa de un producto que se llama mucina. Mucina, así se escribe. ¿Ok? O sea, miren, las células principales producen moco, una gran capa de moco. Y las células primarias y auxiliares producen mucina. Es decir, a esa capa de alfombra de 10 centímetros le vamos a colocar otra alfombra de otros 10 centímetros. O sea, vamos a tener dos alfombras de 20 centímetros de grosor, o sea, de espesor. O sea que el estómago va a estar súper bien protegido, ¿me entienden? Esa es una de las condiciones muy importantes del estómago. Bueno, hay otras células que se llaman las células parietales. Las células parietales, ustedes pueden ver ahí, o células de recubrimiento también se llaman, son las encargadas de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco de Caster. Las células parietales producen ácido clorhídrico, importante, ácido clorhídrico y factor intrínseco de Caster. El factor intrínseco de Caster es un elemento muy importante que permite absorber la vitamina B12 por el estómago. Muy importante. Muchas personas nacen sin el factor intrínseco de Caster y van a hacer de por vida una anemia perniciosa. Van a buscar qué es una anemia perniciosa hoy día en el internet. ¿Okay? Anemia perniciosa. ¿Por qué se produce la anemia perniciosa? Por la falta del factor intrínseco de Caster. ¿Quién fabrica el factor intrínseco de Caster? Hemos dicho. ¿Quién es el que fabrica? ¿Qué célula? La célula parietal. ¿Ok? Ácido clorhídrico. Yo les decía que 20 gotas de ácido clorhídrico diluidas en un litro mata a unas 100 personas porque es un ácido. Si yo me hiciera gotear una gota de ácido en mi mano, me atravesaría como un clavo. ¿Entienden? Entonces es muy ácido. Pero ¿por qué no le hace daño al estómago? Porque el estómago tiene una gran capa de moco y tiene una gran capa de mucina. ¿Sí? Algunas veces falla eso en algunas personas, ¿no? No tenemos mucho moco y tenemos más ácido de lo normal. Nuestro estómago fabrica más ácido de lo normal y menos moco y menos mucina. Entonces esa es la causa de las inflamaciones del estómago.
¿Cómo se llama la inflamación del estómago? Gastritis. ¿Qué es una gastritis entonces? Es la sobreproducción de ácido clorhídrico y la menos producción de moco y de mucina. Eso es una. ¿Por qué se produce la mayor producción de ácido clorhídrico? Hay factores, ¿no es cierto? El alcohol, el tabaco, el café, las grasas, los picantes, la Coca-Cola, pues los fármacos, los brasileños eran bien. Y el estrés, ¿no? El estrés también produce la gastritis. Bueno, y así las otras células, miren, las células endócrinas, por ejemplo, la célula endocrina produce gastrina, que es una hormona que va a inducir a la célula que fabrica ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces, una glándula gástrica, una pequeña glándula gástrica en el estómago, tiene esta constitución. Y en la mucosa del estómago hay millones de glándulas gástricas que tienen la función que tienen varias células y cada célula tiene la función diferente. Entonces el estómago tiene que mezclar el alimento con el jugo gástrico, es decir, el alimento se tiene que mezclar con el jugo gástrico. Pero fundamentalmente quien es el componente del jugo gástrico es el ácido clorhídrico. ¿Y por qué ácido clorhídrico en el estómago? Porque el ácido clorhídrico va a partir, si vale el término, imagínense una molécula de azúcar, de un carbohidrato, ¿okay? Lo va a partir en azúcares simples, es un ácido muy importante. Imagínense un pedazo de carne, una proteína, lo va a partir en pedazos así muy pequeñitos y que se llaman aminoácidos, los precursores de las proteínas. Imagínense si comemos una grasa, lo va a partir, lo va a degradar, lo va a metabolizar, lo va a digerir en ácidos grasos simples, ¿no? Entonces todo lo que comemos llega al estómago, se mezcla con el jugo gástrico y por efecto del ácido clorhídrico pues se va digiriendo estos alimentos en sus complejos primarios. Por ejemplo, los carbohidratos en azúcares simples, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos simples. Esa es la función muy importante del estómago. No termina de digerir todos los alimentos. Muchos de ellos se digieren en el duodeno, enseguida les voy a mostrar cómo. Pero hay algunos alimentos que se digieren muy rápidamente en el estómago. El agua, por ejemplo. El agua, ustedes saben que es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces eso se digiere muy rápidamente. El alcohol se digiere muy rápidamente en el estómago, ¿sí? Se digiere rápidamente y rápidamente se absorbe. Por eso es que si alguna vez alguien ha tenido la experiencia de tomar alcohol en ayunas, en un 2x3 se emborracha, ¿no es así? Entonces el alcohol y otras sustancias son digeridas muy rápidamente en el estómago, ¿ya? Después del estómago viene el duodeno. Miren, el duodeno tiene 4 porciones. El duodeno mide 25 centímetros de largo también. La primera porción se llama la ampolla duodenal, la segunda porción se llama la porción descendente, la tercera porción se llama la porción transversa y la cuarta porción se llama la porción ascendente. O sea, el duodeno tiene 4 porciones. ¿Cuáles son las porciones? Ampolla duodenal, porción descendente, porción transversa, porción ascendente. Y miren ustedes en la porción ascendente, en la cuarta porción, va a haber un pequeño ligamento que se llama el ligamento suspensorio del duodeno. El ligamento suspensorio del duodeno es más conocido como el ligamento de Treitz.
hasta ahora los médicos llamamos a ese ligamento el ligamento de Treitz, ¿ya? Y a ese ángulo que produce la última porción del duodeno y el Y1, miren, ahí hay un ángulo, ¿no es cierto?, entre el ligamento de Treitz, la última porción del duodeno, y el Y1 se produce un ángulo. ¿Están viendo el ángulo? ¿No es así? Miren ustedes, me estoy refiriendo a este ángulo. Este ángulo es famoso porque se llama el ángulo de Treitz en medicina. ¿Por qué se llama el ángulo de Treitz? Porque el ligamento de Treitz está elevando el duodeno. Y ese ligamento de Treitz y ese ángulo de Treitz es el límite entre el duodeno y la siguiente porción que se llama Y1. ¿Okay? Nosotros en cirugía decimos, por ejemplo, las enfermedades del tubo digestivo. Del ángulo de Treitz para arriba son enfermedades digestivas altas. Del ángulo de Treitz para abajo son enfermedades digestivas bajas. ¿Okay? Entonces el ángulo de Treitz es muy importante, el duodeno es muy importante, no se van a olvidar del duodeno. Ahí ustedes tienen el duodeno, una serosa, una doble capa muscular, una mucosa y una submucosa y una mucosa. ¿Cuáles son las capas del duodeno? Serosa, doble capa muscular, submucosa y mucosa. ¿Sí? El duodeno produce también, tiene muchas glándulas que se llaman glándulas duodenales. Miren, ahí está el píloro. Ya, esta es la primera porción. ¿Cómo les dije que se llama la primera porción del duodeno? ¿Cómo les dije que se llama? Ampolla duodenal. Ahí está la ampolla duodenal, ¿sí? Aquí está el píloro. La segunda porción, la porción transversa, la porción descendente, la porción transversa y la porción ascendente. El ángulo de Treitz, ¿ya? Miren ustedes dos cosas que hay que notar. En el duodeno, en el estómago y duodeno hay un esfínter que se llama el esfínter del píloro. Y el esfínter del píloro regula el vaciamiento del estómago. ¿Ok? Cuando el bolo alimenticio pasa al duodeno, cambia de nombre. Ya no se llama bolo alimenticio. A partir de allá se va a llamar quimo alimenticio. A partir de adelante ya no se llama bolo alimenticio, sino cambia de nombre y se llama el quimo alimenticio. ¿Ok? Entonces llega al duodeno, el alimento. Ya no es bolo, es quimo. Llega al quimo y está muy ácido ese quimo, porque se ha mezclado con el ácido clorhídrico. Lo importante del duodeno es que el jugo duodenal tiene una gran cantidad de bicarbonato. Y el bicarbonato va a neutralizar el ácido. ¿Ok? El ácido que está llegando desde el estómago. Por eso es que el duodeno nunca es lesionado, casi nunca es lesionado en condiciones normales por el bolo alimenticio, que ahora se llama quimo, porque el jugo duodenal tiene una gran cantidad de bicarbonato. ¿Ok? Pero hay una cosa más y muy importante. Miren la segunda porción del duodeno. Creo que en este está mejor. Ahí está el duodeno. Miren ustedes el duodeno, cómo está abrazando al páncreas. Eso es muy importante. La relación que tiene el duodeno con el páncreas. Miren cómo lo abraza al páncreas. ¿Qué tipo de órgano es el duodeno? El retroperitoneal, por si acaso. ¿Sí? La primera, la segunda y la tercera porción son retroperitoneales. Solo la cuarta porción es intraperitoneal. ¿Ya? Miren la relación que el duodeno tiene con el riñón derecho, con la glándula suprarrenal derecha, con el riñón, un poco con el riñón izquierdo, en fin, ¿no? Pero
la relación muy importante del duodeno es con el páncreas. Abraza al páncreas del duodeno. ¿Sí? Como están viendo. Ahí ustedes tienen las 4 porciones. Este es el píloro, esta es la ampolla, esta es la segunda porción, esta es la porción transversa, esta es la porción ascendente y aquí está el ángulo de 3. Miren lo que está sucediendo en la segunda porción del duodeno. Qué importante. En la segunda porción del duodeno, les voy a mostrar ahorita, en la segunda porción del duodeno está desembocando el conducto biliar principal y el conducto pancreático principal. Miren allá. Conducto biliar principal, conducto pancreático principal. ¿Cómo se llama el conducto biliar principal? El conducto biliar principal se llama colédoco. Y el conducto pancreático principal se llama Wilson. ¿Ya? Entonces, el colédoco y el conducto de Wilson o conducto pancreático principal están desembocando en la segunda porción del duodeno. ¿Qué está llevando el colédoco a la segunda porción? ¿Qué está transportando el colédoco a la segunda porción del duodeno? Bilis. ¿Y qué está llevando el conducto pancreático a la segunda porción? Jugo pancreático. ¿Sí? Miren ustedes, los dos, ambos están desembocando en la papila duodenal mayor. ¿Cuál es la función de la bilis? Yo les he dicho muchas veces, cuando lavamos los platos después de comer una comida, sobre todo grasa, tenemos que utilizar algo para que el plato quede limpio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que utilizamos? Un detergente. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del detergente? Emulsifica la grasa. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la bilis? Emulsificar las grasas. El jugo pancreático que está llegando al duodeno tiene unas enzimas que se llaman las proteasas. ¿Qué se llaman proteasas? ¿Qué se llaman amilasas? ¿Y qué se llaman lipasas? Poderosas estas enzimas. Si hay algún alimento que no se ha degradado, que no se ha digerido en el estómago, cuando ese alimento llega al duodeno está jodido, porque ahí en el duodeno va a terminar de digerir cualquier alimento, sobre todo me refiero a las proteínas y a las grasas. Si alguna grasa no se digirió en el estómago, en el duodeno se va a digerir en ácidos grasos muy pequeños, en moléculas muy pequeñas de ácidos grasos. Entonces miren ustedes qué importante es la función del colédoco y del conducto de Wilson, del conducto pancreático principal. ¿Dónde están desembocando estos dos conductos? ¿En qué porción del duodeno? En la segunda porción. ¿En qué lugar? En la papila duodenal mayor. ¿Sí? Un poquito más arriba de la papila duodenal mayor hay otra papila que se llama la papila duodenal menor. Ahí va a desembocar el conducto pancreático accesorio, otro conducto pequeño que tiene el páncreas y que desemboca en la papila duodenal menor, que también está en la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Entonces miren ustedes cómo el páncreas y cómo la vesícula biliar tienen sus conductos principales que terminan desembocando en el duodeno. El duodeno tiene una doble capa muscular. El primero es la serosa
después es la doble capa muscular, después es la mucosa y la submucosa. Ahí nosotros vamos a tener muchas glándulas duodenales que fabrican un jugo que se llama el jugo duodenal. El principal componente del jugo duodenal es el bicarbonato, que neutraliza la acidez que viene del estómago. ¿Cuál es el principal esfínter que regula el vaciamiento? Les he dicho el píloro. ¿Ya? El píloro regula el vaciamiento. Después del duodeno viene el intestino delgado, yeyuno e ilio. El yeyuno y el ilio tienen también 4 capas: serosa, doble capa muscular, submucosa y mucosa. Y numerosos pliegues como ustedes están viendo en el yeyuno y en el ilio. ¿Cuál es la función del yeyuno y el ilio? ¿Cuál es la principal función del yeyuno y el ilio? El yeyuno y el ilio miden una gran cantidad de metros. ¿Cuánto miden? El estómago 25, acuérdense, esófago 25 centímetros, estómago 25 centímetros, duodeno 25 centímetros y luego llega el yeyuno y el ilio. ¿Cuánto miden? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 7 a 9 metros. O sea, el promedio es 7, digamos. Miren, desde allá hasta acá es la tripa delgada. ¿Qué les parece? 7 metros de tripa delgada tenemos. 7 metros. O sea, es una cagadera de tripa delgada, ¿no? Bueno, y entonces este intestino delgado, el yeyuno ilio, tiene la función de secretar una gran cantidad de líquido. Sí, secretan también casi 5 litros de jugo duodenal. ¿Y para qué sirve tanto líquido que secreta el intestino delgado? Porque ese jugo duodenal tiene que mezclarse con el quimo alimenticio, porque en el yeyuno y en el ilio se va a producir la absorción de nutrientes. ¿Okay? Aquí en el yeyuno y el ilio se van a absorber los nutrientes a través de la vía sanguínea. ¿A dónde se va a absorber? ¿A dónde van a ir los nutrientes? De aquí del yeyuno y del ilio, ¿a dónde van a ir? Al hígado. El hígado es el principal administrador de azúcares simples, de aminoácidos y de ácidos grasos simples, y de vitaminas y de minerales y de fármacos y de todo lo que consumimos en la comida. ¿Okay? Entonces, una vez que el alimento, ya no es bobo, una vez que el quimo alimenticio ha llegado al yeyuno y al ilio, ya son fracciones de moléculas muy pequeñitas que al mezclarse con tanto líquido, pues van a estar aptas para absorberse. Entonces van a absorber por vía sanguínea y van a llegar al hígado. El hígado es el administrador de todos estos componentes que tenemos en la comida. ¿Ok? Comemos azúcares, comemos aminoácidos, comemos ácidos grasos simples, comemos minerales, vitaminas, tomamos fármacos, etc. Todo llega al hígado. Te metes algo por la vía intramuscular, va al hígado. Te metes algo por la vía rectal, va al hígado. Te metes algo por la vía vaginal, va al hígado. Por donde te metas a un medicamento, va a ir al hígado, porque el hígado administra todo lo que se mete al cuerpo. ¿Ok? Es el laboratorio del cuerpo. Entonces miren ustedes cuál es la principal función del yeyuno y del ilio, que mide 7 metros de largo. 7 metros de largo. Es absorber los nutrientes que han sido digeridos en el estómago y en el duodeno. Esa es la principal función. ¿Ok? No se van a olvidar. Y de ahí está la última porción del ilio. Miren cómo está desembocando en el ciego. En la primera
primera porción del intestino grueso. Miren, ahí está. ¿Dónde está? Ahí. Este es el hilo. Este es el cielo. ¿Sí? Y miren cómo el niño está desembocando en una válvula que se llama válvula iliocecal. La válvula iliocecal es la que va a ir regulando todo lo que no se absorbe. Porque no todo lo que comemos se digiere y se absorbe. No. Se digiere una gran parte, pero una gran parte no se digiere tampoco. Entonces, lo que no se ha digerido y la cantidad de líquido que se ha producido en el intestino delgado va a llegar al intestino grueso. ¿Ok? La primera porción del intestino grueso es el ciego. ¿Ok? El ciego. Y después del ciego va a empezar el intestino grueso. Ahí ustedes tienen. Pues esta es la válvula iliocecal, miren, esta es la válvula iliocecal. Y de ahí comienza a regularse, ¿no? Ahí está el ciego, este se llama colon ascendente, este se llama colon transverso, este se llama colon descendente, este se llama colon sigmoide, este se llama recto y después se va. ¿Cuánto mide desde el ciego hasta acá, hasta el sigmoide? ¿Cuánto mide el intestino grueso? 1.8 centímetros. Perdón, 1.8 metros. ¿Okay? Casi 2 metros. O sea, desde el ciego hasta donde empieza el colon sigmoide mide 1.8 metros. ¿Cuáles son las diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso? Miren ustedes, ¿cuál es más delgado? El intestino delgado. El intestino grueso es más ancho. ¿Cuál es más corto? El intestino grueso, ¿sí? Miren ustedes la característica que tiene el intestino grueso. Tiene estos apelotonamientos, ¿sí? Estos apelotonamientos que ustedes están viendo, que se llaman las austras intestinales. Eso no tiene el intestino delgado. El intestino grueso, pero tiene estos apelotonamientos que se llaman austras intestinales. ¿Ok? Una cosa más que tiene el intestino grueso y que no tiene el delgado son unas cintillas longitudinales. Miren ustedes, cintillas longitudinales. Tiene 3. Cintillas o tenias también se le llaman, ¿ya? Cintillas longitudinales o tenias. Tienen 3, una anterior, una interna y una posterior. ¿Ok? Tiene 3 cintillas longitudinales el intestino grueso. Eso no tiene el intestino delgado. Miren las diferencias que yo les estoy mencionando y que les voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son las diferencias entre el intestino grueso y el intestino delgado? Primero la longitud, después el ancho, ¿sí? Después las austras intestinales, después las cintillas longitudinales o tenias longitudinales, una anterior, una media y una posterior. Después están estos que se llaman apéndices omentales, esto que parece grasita en el intestino grueso, se llaman apéndices omentales y no son nada más que ganglios linfáticos. ¿Okay? En el intestino grueso, ganglios linfáticos. En el intestino grueso, estos ganglios linfáticos se llaman apéndices omentales. ¿Para qué sirven los ganglios? Los ganglios sirven para madurar formas jóvenes de glóbulos blancos. ¿Quién no ha tenido algún problema del intestino grueso alguna vez en la vida? ¿Quién no ha tenido algún problema? ¿Nunca les ha dado diarrea? Seguro que sí. A todos nos ha dado desde que hemos nacido, ¿no es así? Todos hemos tenido algún problema infeccioso en el intestino grueso. ¿Por qué? Porque a veces pues, no comemos comidas mal conservadas,
han caducado, en fin. Hay muchas cosas que comemos. Comemos alguna cosa o muy picante o muy grasa y nos hace daño, o tomamos mucha cerveza, mucho vino, mucha caipirinha y nos hace daño, en fin. Entonces, estos apéndices omentales son ganglios linfáticos. Tienen la función de madurar formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay infecciones en el intestino grueso. ¿Okay? ¿Cuál es la función del intestino grueso? Al intestino grueso, chicos, llega aproximadamente 7 litros de líquido que se ha producido en el intestino delgado. 7 litros de líquido. Y además llega una gran cantidad de masa alimenticia que no se ha absorbido en el intestino delgado. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a hacer el intestino grueso? Va a reabsorber los líquidos. ¿Okay? Y esa masa alimenticia media líquida que ha llegado al ciego la va a ir reciclando. ¿En qué la va a reciclar toda esa masa alimenticia que ha quedado de sobra y todo ese líquido? Reabsorbe los líquidos y la masa alimenticia la va a reciclar ¿en qué? En materia fecal. ¿Okay? La función del intestino grueso es reciclar los alimentos que no se han digerido y transformarlos en materia fecal. Eso es lo que hace. Pero miren ustedes cuánto de líquido se absorbe. Yo les decía que al intestino grueso aproximadamente llegan 7 litros de líquido en 24 horas. De esos 7 litros de líquido, la mayoría se reabsorbe. En la materia fecal solo eliminamos 200 ml. Imagínense, en 24 horas solo eliminamos 200 ml de líquido en la materia fecal en 24 horas, nada más. Y el resto del líquido se ha reabsorbido en el intestino. ¿Ok? Y esa gran cantidad de resto de alimento que no se reabsorbió se va a transformar en materia fecal. Y esa es la principal función del intestino grueso. ¿Ok? Luego del intestino, bueno, ese es duodeno, ahí está el intestino delgado, ahí está el intestino grueso, ¿sí? Este es el intestino delgado, 7 metros. Miren la diferencia entre intestino delgado e intestino grueso. Austras intestinales, tenias longitudinales, ¿sí? Ahí están las diferentes partes: el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano, ¿sí? Algo más, en la base, en el ciego se unen las 3 tenias, las 3 cingilias longitudinales, y justamente ahí nace un pequeño órgano que es un órgano linfoide también, de defensa, que se llama el apéndice. ¿Cuál es la función del apéndice? El apéndice también madura formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay una infección ahí en el intestino, ¿ok? Pero algunas veces se tapa el apéndice, ¿no? Y se produce ¿qué? Apendicitis. Se inflama el apéndice, se produce apendicitis. Y se inflama, y a veces se inflama como el globito de carnaval, como esos globitos que utilizamos en el carnaval. Se inflama, se inflama, se inflama, se inflama hasta que llega un momento en que puede reventar y producir una catástrofe, ¿no? Una peritonitis. Hay un dicho en medicina: si diagnosticas una apendicitis en la noche, opéralo antes de que cante el gallo. Porque el apéndice, si sigue inflamando, se va a reventar y se va a producir una peritonitis. ¿Me entienden? Entonces ahí en la unión de las 3 tenias vamos a encontrar el apéndice secado. Bien, esta es la unión del indio con el ciego. Ahí ustedes pueden ver el apéndice. Ustedes saben cómo se irriga el apéndice porque me están dando la irrigación de la aorta.
Eso ya saben bien, ¿ya? ¿Y qué más? Pues nada más por el momento. Ya. Después llegamos al colon sigmoide y después llegamos al recto. El colon sigmoide mide 25 centímetros y el recto mide 25 centímetros. Y después del recto está la región anal. Mañana les voy a contar del recto y de la región anal en la clase virtual. Mañana tenemos clase virtual. Mañana les voy a contar porque es muy interesante la región del recto y del ano. Es muy interesante y tienen que conocerlo. ¿Quieren preguntar? Doctor, ¿y del corazón? ¿Qué grupo es este?